mientras esas horribles carcajadas retumbaban a lo lejos. Esmeraldita se convirtió en un mar de llanto. Ni la presencia de mi papá, ni el calor de los arrullos de mi madre la tranquilizaban. La pobre bebé lloraba a grito abierto. Se retorcía como si esas risas provenientes del mismo infierno le lastimaran por dentro. Era por demás desesperante presenciar dicha situación y no poder hacer nada. Mientras tanto, mi padre cayó enfermo justo después de contarnos su experiencia, de explicarnos a detalle cómo habría escuchado a esa cabra hablar y cómo había recibido amenazas de la misma, diciéndole que se llevaría a mi hermanita. Se desvaneció y una horrible fiebre que duraría días lo atacó violentamente. No encontrábamos remedio ni medicina que le ayudara a mejorar. Sobra decir que durante la semana que le siguió a la aterradora noche que les acabo de describir, mis papás no nos dejaron solos. No se regresaron a trabajar al pueblo. Mi papá, porque de plano no podía ni pararse, ni hablar, ni comer. Y mi madre, pues, porque supo de alguna manera que serían días complicados en los que su presencia sería infinitamente necesaria para cuidar a su familia, para protegernos. Mi padre, de alguna manera, creó una conexión con esa cabra. Dudo hasta la fecha de la naturaleza de esa criatura, pues algunos nos decían que era una bruja, otros juraban que se trataba de un demonio y algunos más extremistas aseveraban que sería el mismo diablo en persona. Yo solo les puedo decir que era sin duda de un origen sobrenatural. Nada de este mundo. Nada que pudiera haber sido creado por Dios. La gente, los vecinos del rancho se enteraron de lo que nos había pasado después de que yo personalmente acudí con cada uno a pedir ayuda, medicina o algún remedio para mi padre y protección para el resto de nosotros. Como podrán saber, por aquel entonces era complicado que un doctor se acercara a un ranchito de tan difícil acceso. No había caminos que nos comunicaran con algún pueblo. No había carreteras, solo brechas por las que podías llegar caminando o montando algún caballo o burro. Estábamos a merced de nuestra suerte, destinados, de alguna manera, a sufrir la presencia de esa cosa en soledad, pues después de la primera noche de haber pedido y recibido asistencia de los vecinos, fuimos tachados, mi familia y yo, como unos locos. Porque hubo gente que llegó caída la noche. Llegaron armados con machetes y rifles dispuestos a enfrentar a lo que fuera que rondara nuestra casa. Y como en las noches anteriores, se hizo presente el sonido de aquella cabra, aquella maldita cabra, llorando y luego riéndose. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando me di cuenta que solo la escuchábamos nosotros, mi familia y yo. Ningún vecino podía oírla, por más alto y horrible que fueran los sonidos que esa bestia producía. Así que ya se imaginarán, algunos nos acusaron de haber inventado todo. Hubo quienes decían que mi papá estaba fingiendo o que nosotros le habríamos dado algo para que enfermara. Por eso contábamos esa historia, para desviar la atención. Fuimos acusados por muchos de querer quedarnos con las parcelas de mi padre. Fue desesperante descubrir que además del mal que estábamos atravesando, aunado
Al malestar de mi papá, también tendríamos que padecer las acusaciones y la desconfianza de nuestra comunidad. Les sigo contando. Mi padre, de alguna manera, sentía la presencia de ese ser. La fiebre le atacaba a todo momento, y aunque durante el día parecía mejorar, al caer la noche comenzaba a retorcerse de dolor. Hubo noches en que tuvimos que amarrarlo por miedo a que atentara en contra de su propia vida, pues comenzaba a golpear su cabeza con el suelo, asegurando que podía escuchar a la cabra hablar dentro de él. Contaba que le decía que iba por mi hermana, que era suya, que se la llevaría, que nunca la volveríamos a ver. Mi papá se revolcaba en el suelo, se lastimaba, sufría demasiado. Ese ser no nos hacía nada. A la mayoría, claro, pues mi padre y mi hermanita sufrían las tormentosas torturas que les cuento. Justo cuando esa cabra se acercaba a nuestra casita. Los demás solo moríamos de miedo al escuchar el llorar y al reír de ese animal. Y padecíamos la angustia de ver así a nuestra hermanita y a nuestro padre. Recuerdo que pasamos así 2 o 3 noches, sufriendo ese tormento hasta que una mañana me aventuré a irme al pueblito más cercano. Busqué al párroco del lugar y le convencí, llorando y rogando, de acompañarnos a casa. Ahora, siendo adulta, soy consciente de que fue solamente por interés, pues le prometí que mi madre le pagaría lo que fuera necesario por bendecir nuestra casa. El padrecito se presentó acompañándome. Hizo algunas oraciones en nuestro hogar. Tiró algo de agua bendita dentro y fuera. Habló con nosotros y trató de convencernos de que tal vez todo era producto de nuestra imaginación, de que no podíamos descartar la posibilidad de que colectivamente estuviéramos creando una historia en nuestras mentes. Fue muy triste no poder contar tampoco con su apoyo. Y aunque no nos ayudó mucho, sí cumplió su promesa de mandar a un médico amigo suyo a revisar a mi papá. El doctor fue a los 2 días y terminó llevando a mi padre con él para darle la atención requerida, pues supuestamente tenía una infección muy fuerte y su vida estaba en riesgo. La noche del día en que se llevaron a mi padre fue la peor. Como ya era costumbre, al caer la oscuridad, la cabra comenzó a llorar. Pero en esa ocasión se acercó más a la casa. La escuchábamos dando vueltas alrededor hasta que finalmente comenzó a golpear la puerta. Golpe tras golpe, se movían más y más los frágiles muros construidos con troncos. Golpe tras golpe, mi hermana lloraba más y más fuerte. Golpe tras golpe, nosotros sentíamos que estábamos por ver al demonio en persona. Mi mamá nos juntó a todos y nos puso a rezar algunos salmos de un librito que le había dejado el cura días atrás. Los golpes cesaron, pero las carcajadas del animal se hicieron presentes, dándonos a entender que nada de lo que hiciéramos servía, tratando de desanimarnos, de dejarnos sin esperanza. Mi mamá, cansada, valientemente salió de la casa con el rifle de mi padre entre sus manos para correr a lo que fuera esa criatura. A los pocos minutos creí escuchar un grito suyo y salí para ayudarla. Tras de mí corrieron 2 de mis hermanos. Encontramos a mi madre atrás de la casa, corriendo de regreso. Eso desapareció, hijita.
Se desvaneció, se perdió en el aire. Mi madre me contó que finalmente encontró a la cabra caminando sobre sus 2 patas traseras por detrás de la casa. Cuando el ser se percató de su presencia, se echó a correr rumbo a un grupo de árboles que se perdían en la oscuridad. Mi mamá corrió detrás y la alcanzó finalmente cuando se topó con una cerca de madera que daba a una propiedad vecina. Viéndose acorralada, la cabra comenzó a carcajearse. Acto seguido desapareció como si la misma oscuridad se lo hubiera tragado. De pronto escuchamos a uno de mis hermanos, solo 2 años menor que yo, gritando desde la casa, pidiendo ayuda. Había sido el único que se quedó para cuidar a mi hermanita. Todos corrimos tan rápido como pudimos y lo encontramos tirado, inconsciente en la puerta de la casa sobre un montón de plumas negras, pero no había rastro de la bebé. Levantamos a Erasmo y mis otros hermanos se quedaron con él, tratando de reanimarlo. Mi madre y yo seguimos el rastro de plumas y pisadas, pero este desaparecía a unos metros de la casa. Buscamos en los alrededores, pero no encontramos más huellas. Mis hermanos nos alcanzaron a los minutos. Erasmo había despertado y les había contado lo sucedido. Cuando todos salimos corriendo para auxiliar a mi mamá, un fuerte aleteo se escuchó afuera. Una mujer abrió la puerta. Era delgada, alta, de piel morena, e iba vestida completamente de negro. Erasmo tomó a mi hermana entre sus brazos y comenzó a gritar, pero poco pudo hacer contra la fuerza descomunal de la mujer. Mi hermano contaba que la alcanzó rápidamente y lo tomó del brazo para después arrojarlo contra la pared. La mujer recogió a mi hermanita del suelo. La tomó con una de sus manos sin cuidado, como si se tratara de un muñeco. Erasmo, como pudo, se levantó y se lanzó contra ella. Solo la pudo tomar de una de las piernas y con la otra, la mujer lo golpeó y lo pisoteó. Erasmo contaba que sintió cómo de aquel pie descalzo comenzaron a salir garras que se clavaron en su espalda. Finalmente, sintió el aire que producía un fuerte aleteo encima de él. Y después, un intenso golpe en la cabeza. Lo siguiente que recordaba era estar despertando con uno de mis hermanos sosteniéndolo y el otro poniendo una botella de aguardiente en su nariz, esperando que reaccionara. «Una bruja», dijo mi madre. «Una maldita bruja se llevó a Esmeralda». Mi mamá se soltó a llorar y yo me fui corriendo a la casa de nuestros vecinos. Si lo que mi madre decía era cierto, no teníamos tiempo que perder. Enseguida, los vecinos fueron a vernos y al presenciar la escena, alertaron a los demás habitantes del pueblo. Todos se sumaron a la búsqueda de mi hermana, apoyados con antorchas y protegiéndose con armas y artilugios religiosos. No fue hasta el amanecer que uno de los habitantes del rancho encontró las ropitas de Esmeralda en la base de un árbol ya muy metido en la sierra. Avisó a los demás y uno de los jóvenes que nos acompañaban se animó a subir a ese árbol. Todos presenciamos cómo bajaba del mismo segundos después, cargando entre sus brazos el cuerpo inerte de Esmeraldita. Ya estaba morada y fría la pobrecita. Pocos tuvimos acceso al cadáver. Muy pocos pudimos ver las marcas de dientes alrededor de su cabecita, justo en la mollera y en la base del cráneo. No pudimos hacer nada para salvarla. No sabíamos a qué nos enfrentábamos. Todos en casa pusimos nuestra atención en la cabra, a esa presencia, siendo que tal vez solo fue un distractor
una herramienta para debilitarnos, para que desatendiéramos a la bebé. Y lamentablemente funcionó. Hoy escribo esta historia animada por mis hermanos, tratando de darla a conocer para que tomen conciencia, al menos quienes la lleguen a leer o a escuchar, de que hay cosas allá afuera que no conocemos, que no entendemos, y debemos estar preparados para enfrentarlas. Esos recuerdos siempre han estado en mi mente, siempre. Aunque nunca los había compartido, hoy lo hago porque hace poco escuché ese sonido de nuevo. El llanto de una cabra que se convierte en risa. Mi hija también lo escuchó, por eso estoy segura de que no lo imaginé. Ella está embarazada. Tiene ya 37 semanas y tengo miedo de que esa bruja, si es que eso era, venga esta vez para llevarse a mi nieto. Espero que hayan disfrutado de esta historia, amigos. Les aseguro que a mí me encantó. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos sus experiencias. Les dejo en la descripción nuestras redes sociales. Recuerda comentar nuestros videos para sugerirnos temas o historias. De verdad, leo personalmente todos los comentarios y les confieso que es gratificante el saber que les gusta tanto nuestro contenido. A veces tardo en responder, pero es por falta de tiempo. En cuanto pueda, lo hago. Mientras tanto, un saludo para Fernanda Vianey, que es nueva entre nuestros seguidores. Pues bienvenida. Saludos a Consuelo Ramírez, a nuestros seguidores desde hace mucho como Diana Sánchez, Edna Aguirre, Diana Ramos, Silvia Hernández, Conta Finanzas, Elizabeth García, Jimena García, Itzel Hernández. Un saludo para todos ustedes que siempre están al pendiente de nuestras publicaciones. Les mando un fuerte abrazo. Esto fue Desde las Sombras.